La manera como los mexicanos nos acercamos a la historia está desprovista de pasión. Es excesivamente repleta de educación básica, estampitas, conmemoraciones, estatuas, números y no, el sabor de la historia no lo puedes pescar. No te puedes crear identidad entre el pasado y el presente. La idea era tomar un área de la historia de México un poco explorado o mal explorado y ahí contar historias. Entonces estuvimos dándole vueltas con altavoz cuál sería esta primera tanda de programas sobre pasión por la historia. En lugar de uno aquí y uno aquí, tomar una época. Y decidí que la época que está peor contada en la historia de México es la que, ¿qué pasa después de que termina la etapa armada de la Revolución? Y de ahí hasta la llegada de Cárdenas, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Básicamente lo que estás diciendo es qué pasa en los años 20. Entre luchas sindicales, azonadas militares, revoluciones fallidas, revoluciones de origen cristiano, asesinatos políticos, el cuadro a ser contado a lo largo de 13 semanas es los años 20, las otras revoluciones. En los años 20, Revoluciones populares, golpes militares, y les dice a los soldados que están abajo, estoy en huelga, soy Paco Ignacio Taibo. Pasión por la historia, las otras revoluciones. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pasión por la Historia, este espacio donde revisamos las otras revoluciones, esas que no nos contaron en la escuela y pues que a mí me están sorprendiendo. Es mi clase de historia que nunca tuve. Hoy íbamos a hablar de otro tema que según yo intenté estudiar, pero la verdad es que las referencias que existen no son las mejores probablemente. Entonces vamos a cambiarnos de tema. ¿Y cuál va a ser ese tema, Paco? Porque lo acabas de decidir. De la CGT, de los sindicatos rojos, que van a ser claves durante toda esta etapa. Originados en 21, van a estar activos, vivos y potentes, pues yo digo que prácticamente hasta fines de los años 20. Y van a ser un fenómeno de verdad otra revolución. Se van a cruzar. El fenómeno de los sindicatos rojos se va a cruzar con la historia del Partido Comunista, con la historia de Librado Rivera y las luchas petroleras en Tampico. Se va a cruzar con la rebelión de la Huertista, se va a cruzar con la rebelión de Serrano y Gómez, que serán asesinados en Huitzilac y luego en Veracruz. Se van a cruzar con la Guerra Cristera, va a ser otro de los fermentos potentes en los que se va a mover este periodo que hemos llamado el de las otras revoluciones. El origen es bien sencillo. En 21, las fuerzas que se habían estado acomodando, organizando, procreando, armando, del sindicalismo más combatiente y más radical, se van a reunir en convención. Hay de todo. Están los viejos núcleos anarquistas que han estado activos y que forman parte de la herencia del magonismo, por un lado. Están los sindicatos rojos de la Ciudad de México, muy duros, muy combativos, que se han mantenido alejados del gobierno de Obregón, Calles de la Huerta, del gobierno de los Aguaprietos, y en conflicto con la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM de Luis Morones, llamado por sus enemigos la Matildona, que va a ser una de las fuerzas más permanentes en todo este fenómeno, primero apoyando a Obregón, luego declaradamente apoyando a Calles y luego defenestrado, y que va a construir el antecedente de lo que sería la CTM después de Cárdenas y lo que llamamos en México el charrismo, o sea, el sindicalismo amarillo muy vinculado a los gobiernos estatales. Reaccionando contra la política de Morones, que navega con bandera de socialdemócrata, con grandes nexos con los sindicatos norteamericanos y con grandes puntos de apoyo
en la Ciudad de México, como Gasca, que era el gobernador de la Ciudad de México, moronista y sindicalista de este núcleo, van a estar en permanente choque contra el núcleo de los sindicatos rojos. Los sindicatos rojos en esos momentos entonces vinculan a los anarquistas, los magonistas, los sindicatos independientes y la pequeña influencia que los comunistas tienen en el naciente movimiento por influencia a su vez de la Revolución Rusa. En 21 se van a reunir todos y a dar nacimiento a la Confederación General de Trabajadores, la famosa CGT, que protagonizará en los siguientes 7, 8, 9 años las luchas más impresionantes en el terreno sindical que se han dado en la historia de México y con un proyecto político. Los sindicatos rojos van a decir una y otra vez: la revolución no ha terminado, es más, ni siquiera ha empezado, en conflicto con los gobiernos obregonistas y al margen de las tentaciones políticas, de las facciones, del obregonismo, de los sonorenses en la política nacional. Sus núcleos más sólidos van a estar en sectores no claves, o sea, no van a ser los trabajadores ferroviarios, que serían el sector clave, producto del incremento del poder del ferrocarril que hubo en toda la etapa revolucionaria. No van a ser, excepto en un breve momento, los trabajadores petroleros. Estamos en años de bonanza petrolera, las compañías sacando crudo en México en cantidades impresionantes. No van a ser los trabajadores de servicios, ligados a la burocracia y a la vida organizativa diaria del naciente aparato del Estado mexicano. Van a estar en sectores aparentemente secundarios. ¿Dónde? Bueno, primero en la Ciudad de México, el Sindicato de Panaderos. El Sindicato de Panaderos va a ser un prodigio de organización interna, llega a afiliar a todas las panaderías de la Ciudad de México con un trabajo minucioso, con dirigentes entregados como Ormachea, que van construyendo panadería, un núcleo de sindicalistas militantes muy combativos, hasta ocupar la totalidad de las panaderías, enfrentados a los gachupines del PAN. Han de ser comerciantes gachupines los que dominan la industria del pan y en guerra a matar con los sindicatos, el sindicato panadero. El segundo sector que va a ser muy potente van a ser los tranviarios de la Ciudad de México. Aguirre, un hombre con una gran capacidad, va a organizar a todo el movimiento tranviario de la Ciudad de México, que es el medio fundamental de transporte en aquella época de la ciudad, mucho más que los que manejan camiones o carros o taxis. Son los tranviarios los grandes transportadores de la ciudad y van a estar en el corazón del surgimiento de este sindicalismo rojo de las CGT. El tercer lugar es muy sorprendente, inesperado, porque todo depende de los activistas de este nuevo sindicalismo de extrema izquierda que van a adquirir fuerza. Van a ser los talleres del Palacio de Hierro. Sorprendente. ¿Qué es eso? Bueno, el Palacio de Hierro, que es el gran emporio comercial de la época en la Ciudad de México, no solo es comercial, sino es creativo. Producen. ¿Qué producen? Producen muebles, producen vestidos, producen costura, producen. Y no solo son un sector de empleadas del comercio, en su enorme mayoría mujeres, sino también un sector de trabajadores. Carpinteros, ebanistas, plomeros para instalaciones, porque el Palacio de Hierro opera como un gran consorcio comercial que te ofrece. Sería el equivalente al Sears Roebuck norteamericano, que te vendía por catálogo prácticamente lo que te diera la gana. Este sector va a estar organizado con una tremenda fuerza, muy potente, muy unitario,
de asambleas de inmensa mayoría de los trabajadores. Y el sector más importante, sin duda, van a ser los hilanderos rojos. Están en empresas de hilados y tejidos, aprovechándose del algodón que se está produciendo en el norte de México y que se manufactura en estas grandes empresas en un cinturón muy variado que ocupa, digamos, las fronteras del México del DF de aquella época. Están las empresas que están en el San Ángel, está la Fama Montañesa, están las empresas que se encuentran en el borde de lo que sería después, o lo que era entonces el barrio de Coyoacán, todavía separado un tanto de la Ciudad de México, en Tlalpan, y logran un sindicato de sector organizado, el Sindicato de Trabajadores Textiles. Con estos 4 puntos de apoyo y una gran cantidad de variedad de núcleos de carácter artesanal, carpinteros, albañiles, el sindicalismo rojo es capaz de competir y confrontar al sindicalismo amarillo de la CROM y de Morones. Las grandes luchas en 22 y en 23, con un sindicato unitario que empieza a crecer en lugares insospechados, como por ejemplo en algunas de las empresas petroleras del cinturón del Golfo, Tampico, Madero, se vuelve muy importante. Sin embargo, hay una ruptura interna, los comunistas se van del sindicalismo rojo, el debate entre anarquistas y comunistas sectario y enfrentado hace que se separen violentamente. El movimiento inquilinario de la Ciudad de México lo van a dirigir los jóvenes comunistas, confrontados con la CGT, bajo presión de los gobiernos y del obregonismo. La CGT se va a mantener en combate continuo. Está por escribirse esta historia, la historia de José C. Valadez en la primera etapa militante, de Genaro Laurito, el hombre que organizó todo en Jalisco, de los militantes del sindicato petrolero en la Huasteca Petroleum Company, en la Mexican Gulf, y simultáneamente el corazón de la revuelta de los sindicatos rojos con la separación de los comunistas, con la confrontación contra la CROM, van a ser los hilanderos rojos. Los hilanderos rojos van a protagonizar una serie de movimientos. En principio van a usar un instrumento que hasta entonces el sindicalismo mexicano no había usado, que era la huelga solidaria y la huelga general. De tal manera que al estallar un conflicto en una de las fábricas de los sindicatos rojos, van a ir en huelga solidaria apoyando el conflicto otras empresas. De tal manera que en determinados momentos tienen 7, 8, 15 fábricas actuando simultáneamente. ¿Cuáles son las demandas? Permanentemente, aparte de la confrontación política con los gobiernos Obregón Calles y con la CROM de Morones. Las demandas son evidentemente mejora de condiciones de trabajo, seguridad social, derechos salariales y permanencia del empleo. Rige la ley federal, pero los grupos cegetistas no le tienen cariño a la ley federal de trabajo, porque la ley federal del trabajo impone la mediación. Serían tribunales gubernamentales los que van a decidir si la huelga es legal o no es legal, y están por la acción directa. El término acción directa, importado desde España, desde los sindicatos anarquistas españoles como la CNT, o el sindicalismo revolucionario francés, plantea de patrón contra trabajadores y que nadie se meta en mitad del conflicto. Pero esto no es cierto, en mitad del conflicto se mete la policía apoyando a los patrones. Estas cadenas de huelgas exitosas en el 24 y el 25 de los textileros, de las fábricas textiles, los hilanderos rojos de la Ciudad de México, van a consolidar al núcleo central de la CGT.
van a sufrir confrontaciones muy fuertes en el Palacio de Hierro y en los tranvías, donde los tranviarios aplican nuevamente tácticas traídas del sindicalismo revolucionario español y francés, como por ejemplo declararse en huelga y no cobrar el boleto a los usuarios. O sea, estamos en huelga, pero no dejamos de trabajar, sino que lo que hacemos, dejamos de cobrar. Esto se había producido en España en la gran huelga de la canadiense, que fue la huelga solidaria más importante que hubo en Europa unos pocos años antes. La CGT va a convertirse en el polo radical en una época donde hay tantas zonas de conflicto que obligan a definiciones, donde la ruptura del frente de izquierda entre comunistas, anarquistas, socialistas, es permanente y siempre bajo presión de lo que sería el sindicalismo amarillo de Morones. La CGT se va a ir desgastando de tal manera que al final de los años 20 se va a encontrar tan debilitada que prácticamente va a desaparecer con el ascenso de Cárdenas al poder, que absorbe al último sector cegetista que ya no tiene ninguna trascendencia. Pero durante años la CGT dijo, no, la revolución no ha llegado, está por llegar. Y sus cuadros militantes, una organización además de estructura muy democrática, con un consejo general en el que estaban las representaciones de los sindicatos, con una vida política, curiosamente, a pesar de ser anarquistas, muy intensa, va a quedar como una muestra de que podía haberse caminado por otro lado, y el gran triunfador de esta primera etapa será Morones y Lacron, hasta que Cárdenas los expulse del país por su vinculación extrema a Calles, dando como herencia lo que futuro será los 5 Lobitos y la CTM. Volvemos al eje de toda esta historia. En los años 20, el relato de una de las huelgas textiles podría ser el solo una novela. La manera como contraatacan, las huelgas de apoyo, las huelgas solidarias, el uso del sabotaje en la producción, la destrucción de máquinas, el tortuguismo. O sea, todos los instrumentos del sindicalismo revolucionario europeo de la década de los 20, sobre todo el español antes de la dictadura de Primo de Rivera y el francés, van a estar en México presentes. Y va a ser muy difícil darle seguimiento porque, con la excepción de un periódico, El Demócrata, la información de las luchas que se van a producir en México no trasciende al conjunto del país. De tal manera que el proyecto CGT va a quedar rápidamente convertido en un proyecto esencialmente chilango que parece que podía crecer en las zonas petroleras, pero donde va a ser derrotado también. Esta es la historia. Justo mientras estabas platicando, yo estaba pensando que creo que es de nuestros pocos episodios chilangos, ¿no? Tenemos, claro, lo de la bombilla, pero es otra cosa. Tenemos lo de los muralistas, pero pues tiene cierta lógica de la educación centralista, pues allí había que hacer esos murales, ¿no? Pero sí, dentro de las otras revoluciones que hemos estado contando, este es de los pocos chilangos. ¿Esto a qué se debe? Por una razón muy sencilla. La Revolución Mexicana se produce en el norte y en el sur, hacia el corazón, que es la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México no está ascendente en todo el periodo que va de 1910 a 1920, cuando dan el golpe los aguaprietos. La Ciudad de México no es trascendente. De tal manera que lo que se cultiva como disidencia política en la Ciudad de México no es una otra facción. Por ejemplo, el villismo no tiene importancia en la Ciudad de México. El mismo zapatismo tendrá importancia en Xochimilco y el corazón campesino de la periferia de la Ciudad de México, pero no tienen trascendencia en la Ciudad de México. Ahí lo que prospera es el resurgimiento, y tiene que ver con eso, de una nueva clase obrera. Hay otra cosa que me brinca un poco, pero acláranosla tú, ¿no? La lógica de un
sindicalismo anarquista, creo que es incluso conceptualmente, diría yo, un tanto contraria, pero no sé cómo podríamos identificarla y también si nos cuentas, pues, qué o cómo podríamos definir al anarquismo de esa época, ¿no? Porque creo que se habla mucho de anarquismo, pero rara vez tenemos la explicación de Lo que qué pasa es. es que la forma que el anarquismo cobra en México son variantes, dos variantes. Una es el magonismo, como una propuesta político-anarquista en los últimos momentos, antes del encarcelamiento de los hermanos Magón y de la derrota militar en la frontera norte y en Veracruz de los núcleos armados magonistas, y otra de ellas es el anarcosindicalismo, que plantea que el modelo de construcción de una sociedad no está en una anarquía abstracta, ciudadana, sino está en la reorganización de la sociedad a partir de la organización de los trabajadores. Y eso hará del anarquismo europeo, sobre todo de la CNT española, un polo de referencia. O sea, cuando la Barcelona de 1918, 19, 21, es la ebullición de los efectos residuales que le deja a la economía catalana la guerra europea. Y la concentración ahí en una inmensa clase obrera, lo que te plantea es una manera de ser sindicalista, la manera anarquista de ser sindicalista. Y el anarquismo no va a tener nada que ver con el anarquismo teórico o individualista previo. Va a tener con la forma de organización de la sociedad a partir de la lucha de los sindicatos. El sindicato es el instrumento donde se expresa lo mejor del pensamiento libertario. Y van a estar aislados de los teóricos anarquistas que son individualistas, ni los pelan los anarcosindicalistas, aunque no hay movimiento anarcosindicalista sin que tenga una biblioteca. Esto va creando, es un fermento para lo que sería después yo supondría, el gran momento del sindicalismo mexicano, pues es cuando se tiene registro de más sindicatos creados y de más afiliados o nuevos afiliados a sindicatos, que es durante el cardenismo, según yo. Complicado afirmar eso porque el cardenismo hay doble fenómeno. Es cierto, la clase obrera va a jugar un papel importante, pero va a ser una clase obrera relativamente domesticada por la CTM. Primero de Lombardo y luego de los 5 lobitos. Muy domesticada, muy controlada, muy convertida en un instrumento de la política estatal. Es que me parece muy interesante que digas eso, porque justo a una visión de nuestra época actual, en donde, no sé, se ha trabajado mucho dentro de la onda del salario mínimo, mejorar esas condiciones. Yo no sé si dentro de la perspectiva de la gente en general, la existencia de los sindicatos es algo bueno o malo, o qué es después de lo que ha sucedido a lo largo de los años. Entre otras cosas porque entre lo mucho que hemos perdido en términos de historia, cuando hablamos de las otras revoluciones que se producen después de la Revolución Mexicana, lo que perdimos de a de veras es la experiencia de la CGT. Hay 2 trabajos no muy buenos sobre la Confederación General de Trabajadores, incluso están truncos porque ninguno de los dos cuenta los últimos años de la CGT y no entra al detalle. Es un libro que habría que escribir. Me van a faltar años en mi vida para escribirlo, pero la investigación la terminé. La hice cuando fui trabajador del Centro de Estudios de Historia del Movimiento Obrero. Terminé la investigación. De hecho, está en cajas en mi casa esperando que algún día un redactor se meta a contar la historia de la CGT y en particular la historia de los hilanderos rojos. Pues nos quedamos con eso y antojándonos de que exista ese libro sobre el sindicalismo en México. El sindicalismo rojo. El sindicalismo rojo. Eso. Nos vemos la próxima.
Soy Paco Ignacio Taibo y las otras revoluciones en los años 20.